Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Mi nombre es Adrián de la Calleja y vamos hoy a ver la clase número 11 del nivel 8. Espero tengas tu manual. La clase se llama La Segunda Venida de Cristo, parte 1. Y bueno, ten a la mano también la escritura. No la olvides, tenla a la mano y donde apuntar porque juntos vamos a aprender mucho este día. Y bueno, vamos a empezar. Y antes de comenzar la clase de la Segunda Venida de Cristo, quiero establecer dos diferencias importantes. ¿Diferencias entre qué? Diferencias entre dos acontecimientos. Número uno, lo que conocemos como el arrebatamiento, y número dos, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Y bueno, las dos diferencias que quiero hacer notar es, primero, el orden cronológico. ¿Qué pasa primero? Y lo primero que pasa en estos acontecimientos es que primero es el arrebatamiento. Di conmigo arrebatamiento. Muy bien. Primero es el arrebatamiento y después es la segunda venida de Cristo. Este es el primer principio que tenemos que tener tú y yo claros, la manera y el orden de estas cosas. Y el segundo, y también muy importante, es saber qué pasa en estos dos acontecimientos. En el arrebatamiento, que ya dijimos que es antes de la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento el Señor Jesús viene por su iglesia, pero no viene a la tierra. Dice la Biblia en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes. Quiere decir que el Señor Jesús en el arrebatamiento no viene a la tierra, sino nos vamos a encontrar con Él en el cielo y es donde el Señor nos llevará. La segunda venida de Cristo es el momento en donde el Señor Jesús sí viene a la tierra y viene a establecer justicia en este tiempo que estarán viviendo. Ahora, ¿por qué es importante establecer estos dos principios? Número uno, porque necesitamos entender que tú y yo, cuando el Señor Jesús venga en el arrebatamiento, nosotros nos iremos. ¿Y qué pasa entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? En esta línea, ¿qué pasa? Pasa lo que llamamos tribulación. Quiere decir que si el Señor Jesús viene por nosotros en el arrebatamiento, tú y yo no vamos a vivir la tribulación. Listo. Ok, ahora teniendo claro estos puntos, vamos a empezar con la clase. Y recuerda que nuestra clase es la segunda venida de Cristo, pero para llegar a la segunda venida de Cristo, que eso lo veremos en la segunda parte en la clase 12 de tu manual 8, tenemos que ver algunas cosas antes, cosas que suceden antes de la segunda venida de Cristo. Y quiero que tú y yo nos podamos idear una línea de tiempo en la que juntos podamos viajar desde lo que el Señor estableció desde Génesis a lo que el Señor hablará en Apocalipsis. Y está hablando en Apocalipsis y hará en Apocalipsis. Ahora, quiero que tú y yo podamos hacer esta línea de tiempo y vamos a apoyarnos en una manera de enseñar que le conocemos como dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Imagínate un dispensario donde haya cajones grandes y de momento hay un cajón enorme, tú lo abres y adentro del cajón hay varios acontecimientos. En este caso hay citas bíblicas, hay personajes bíblicos, historias bíblicas. Y cada una de las dispensaciones que vamos a ir abriendo, que son 7 dispensaciones, en cada una de ellas hay diferentes cosas que estudiar. Y vamos a verlas de una manera muy rápida, pero muy clara, para llegar al punto histórico en el que tú y yo nos encontramos y para también aprender en qué punto histórico está tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo. Así que iniciamos. La dispensación número 1, si tú estás apuntando, quiero darte la dispensación, el nombre de la dispensación y el versículo bíblico, que es súper importante que tú y yo los tengamos. Ok, vamos a empezar. La primera dispensación tiene por nombre inocencia. Di conmigo inocencia. Muy bien. ¿Sabes por qué inocencia? En Génesis 1, del 27 al 28, habla cuando el hombre y la mujer fueron creados. Recuerda que el hombre y la mujer fueron creados, ellos no habían pecado, y esta dispensación se le llama inocencia precisamente porque ellos eran inocentes, no sabían del pecado. Esta dispensación, como todas las dispensaciones, tienen un inicio y tienen un final, porque recuerda que todo va a pasar menos su palabra. Entonces todas las dispensaciones tienen un inicio y también tienen un final. ¿Dónde inicia la dispensación de la inocencia? En la creación del hombre y la mujer. ¿Dónde termina la inocencia? ¿Dónde dejan de ser inocentes? Cuando ellos cometen pecado. Y ahí termina la primera dispensación. Y vamos a ver la segunda dispensación, que tiene por nombre conciencia. Di conmigo conciencia. Esta dispensación la vas a encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 22. ¿Y por qué conciencia? Igual es muy sencillo aprenderse las dispensaciones.
la conciencia es porque ellos, al haber pecado, dice la Biblia que ahora sabían lo que es el bien y el mal. Los ojos espirituales o los ojos se abrieron y entonces ahora ellos entendieron lo que es el bien y el mal y ellos recibieron conciencia. Di conmigo conciencia. Esta es nuestra segunda dispensación. Y me quiero ir un poco rápido. Tenemos que conocer las 7 dispensaciones y al menos veremos hoy 6 dispensaciones. Y la tercera dispensación tiene por nombre gobierno humano. Di conmigo gobierno humano. Esto está en Génesis 8 del 15 al 19. ¿Por qué gobierno humano? ¿Te acuerdas cuando en la época del arca de Noé? Ok, muy bien. A esta parte se le llama gobierno humano. ¿Cuándo acaba la dispensación de la conciencia? Acaba después de que el Señor trae un juicio sobre la tierra, hay un diluvio y entonces ahí termina la dispensación de la conciencia, pero inicia nuestra tercera dispensación que tiene por nombre gobierno humano. ¿Y gobierno humano por qué? Y esto te va a ayudar a ti a aprendernos las dispensaciones. Gobierno humano porque se le reconoce así porque solamente hubieron 8 personas que estaban en ese momento y el Señor les dio la facultad de gobernar, que la humanidad gobernara todo lo que había sido creado. Es decir, en este momento Dios les dio la oportunidad de quitar todo lo que había pasado atrás y gobernar solamente ellos. Pero bueno, esto a lo largo de la historia, como tú puedes darte cuenta y en lo que hemos estudiado en todo nuestro discipulado, el hombre siguió pecando y este gobierno humano termina en el momento en el que se hace la torre de Babel. ¿Te acuerdas esa torre enorme que la Biblia describe? En ese momento termina nuestra tercera dispensación y acaba el gobierno humano. Y da paso a nuestra cuarta dispensación que tiene por nombre la promesa. ¿Recuerdas de la promesa? Génesis capítulo 12, versículo 2, donde Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Esa es nuestra cuarta dispensación. Hasta aquí llevamos 4 dispensaciones. La primera dispensación que tiene por nombre inocencia, Adán y Eva. La segunda dispensación que tiene por nombre conciencia, Adán y Eva, pero ahora también su hijo o sus hijos en pecado. La tercera dispensación que tiene por nombre gobierno humano. ¿Te acuerdas del arca de Noé? Los 8 que salieron del arca de Noé. Y esta cuarta dispensación que tiene por nombre promesa con Abraham. Y esta dispensación inicia, el Señor da promesa, acuérdate de todo lo que pasa con Abraham, los patriarcas, y después esta dispensación termina cuando es promulgada la ley a Moisés. Aquí termina nuestra cuarta dispensación de la promesa. Y estoy siendo muy breve, pero tú puedes adentrarte a la escritura de la palabra y darte cuenta que hay tantas cosas que podemos estudiar y analizar y Dios quiere enseñarnos a través de la historia, a través de su palabra. Y bueno, también vamos a pasar a la quinta dispensación y esta quinta dispensación tiene por nombre ley. Di conmigo ley. Muy bien. Ahora, la dispensación de la ley, esta la puedes encontrar en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Cuando fue entregada en el monte Sinaí las tablas de la ley a Moisés. Estas 2 tablas con 10 mandamientos que el Señor, Dios le había dado a Moisés para gobernarse, para que puedan cuidarse, para seguir, para que se cumpliera y así ellos pudieran agradar a Dios. Ahora, esta dispensación de la ley tiene muchas cosas muy particulares. Voy a mencionar solamente algunas. Esta ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí fue llevada al pueblo y recordarás que Moisés vio cómo estaban adorando otro ídolo y bueno, pasan muchas cosas, el juicio de Dios sobre ellos y Moisés ora y el Señor les bendice y les da otra oportunidad y siguen avanzando y de momento la ley, en la dispensación de la ley, empiezan a crear como diferentes medidas de orden. Y entonces empiezan a crear de las leyes, de los 10 mandamientos que se le conoce como la ley moral de Dios, empiezan a crear más leyes, en total 613 leyes, y a estas leyes se les conoce como la ley ceremonial. Quiere decir que el pueblo estaba empezando a buscar la manera de gobernarse a través de la ley y de encuadrarse a través de la ley para poder seguir y hacer las cosas bien, pero la ley no bastó. Y ellos la siguieron quebrantando y la rompieron 1 y 2 veces y más veces. Y entonces la dispensación de la ley termina en el momento en el que Cristo Jesús viene
a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y nos trae salvación y vida eterna. Ahí termina nuestra dispensación de la ley e inicia una dispensación más que tiene por nombre la gracia. Di conmigo la gracia. Muy bien. Entonces, quiero preguntarte hasta aquí. A ver, póngame mucha atención. ¿Quién de ustedes está en la dispensación o viviendo en la dispensación de la inocencia? ¿Quién? Díganme. Nadie, ¿verdad? Nadie está en la dispensación de la inocencia. ¿Alguien por ahí que esté perdido en la historia o en el tiempo y que esté en la dispensación de la conciencia o en el gobierno humano, que haya sido esos 8 que quedaron en el arca de Noé? Nadie, ¿verdad? En la dispensación de la promesa con Abraham, tampoco. Muy bien. En la dispensación de la ley, alguien, bueno, algunos pareciera que están en la dispensación de la ley, pero no estamos viviendo una dispensación de la ley. Estamos viviendo una dispensación que se llama la gracia. Y esta dispensación inició hace 2020 o más, depende el autor que tú leas, pero vamos a poner 2000 años. Hace 2000 años inició la dispensación de la gracia y es la dispensación en la que tú y yo estamos viviendo. Esto lo digo para que tú te adecues en esta línea de tiempo y podamos entender que no estamos en la inocencia, no estamos en la conciencia, no estamos en el gobierno humano, no estamos en la promesa, no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Es ahí donde yo quiero que tú te adecues. Ahora ya hicimos nuestro plano muy grande, lo estamos reduciendo a una línea de tiempo solamente de la gracia y dijimos que esta va desde que Jesús murió en la cruz y resucitó hasta nuestro año 2020. Hasta este tiempo está transcurriendo el tiempo de la gracia. ¿Cuándo acabará el tiempo de la gracia? Esa es una buena pregunta. Dijimos que todas las dispensaciones van a acabar. ¿Cuándo va a acabar la dispensación de la gracia? Y quiero que sepas que la dispensación de la gracia va a terminar en ese momento que el Señor venga por su iglesia, que nosotros conocemos como el arrebatamiento o el rapto. Ahora te das cuenta por qué tanto explicar estas dispensaciones para llegar al punto en el que tú y yo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos en donde la Biblia ha hablado y ha escrito y ha establecido su palabra. Y hay cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra acerca del arrebatamiento. Pero antes de llegar al arrebatamiento, quiero poderte ayudar a través de la palabra a que veamos un punto importante. Número 1, nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día que el Señor vendrá por su iglesia. Nadie sabrá el día y la hora. Y no quiero leer los versículos, pero en tu manual los tienes todos para no tardar más tiempo. Nadie sabe el día y la hora que Cristo vendrá por su iglesia. Nadie lo sabe, ni los ángeles saben el tiempo que el Señor vendrá por su iglesia. Pero la Biblia sí habla de algunas señales antes del arrebatamiento. Y quiero que juntos tú y yo podamos estudiar cuáles son algunas de las señales que el Señor habla que vendrán antes del arrebatamiento. Y vamos a ver, así como te dije las dispensaciones, te voy a hablar acerca de las señales y te voy a dar la señal, te voy a decir señal número 1, el nombre de la señal y también te voy a dar el versículo bíblico de esta señal. Así que ¿estás listo? ¿Estás lista? Para que tomes apuntes y podamos estudiar juntos estas señales antes del arrebatamiento. Señal número 1 tiene que ver con la antesala del anticristo. No quiere decir que tú y yo veamos al anticristo trabajar de una manera en la que ya lo hará. No, quiere decir que tú y yo veremos cómo se va formando la antesala de este personaje que tiene por nombre el anticristo. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 7 al 9. Y el anticristo será una persona que vendrá a gobernar muy empático, de buena dicción, de buen trato, tal vez hasta va a ser agradable. Y bueno, esta va a ser algo que tú vas a empezar a ver, en la antesala del anticristo. ¿Cómo puede ser que el anticristo llegue a gobernar todo el mundo? Tienen que empezarse a crear federaciones, naciones, continentes. Hoy estamos viendo este ejemplo con el continente Europa propiamente. Europa que ya se han organizado, gran parte de esos países, y establecer un solo encargado de todo ese orden europeo. Y después lo hará también el continente americano y así todos los continentes. De tal manera que cada uno de los continentes tendrá un representante y esos representantes a la vez establecerán otro representante hasta que lleguen al punto del anticristo. Entonces la señal número 1
de las cosas que pasarán antes del arrebatamiento es que se empezarán a formar en la antesala del anticristo. Señal número 2 se llama la apostasía. Y quiero que apuntes 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esta es nuestra segunda señal y la señal tiene que ver con la apostasía. Dice que desde los últimos tiempos la gente se levantará y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Es aquel que niega su fe, es aquel que niega su manera de creer, es aquel que ya no cree, ya no conoce, más bien ya desconoce lo que antes estaba conociendo. Y vendrá el engaño. Señal número 3, falsos profetas. Esto lo puedes encontrar en Mateo 24, del 23 al 24. Y dice: si algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, ahí está él, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Falsos profetas. Se empezará a levantar gente que empiece a anunciarse como si ellos fueran Cristo. Empezará a anunciarse gente con una revelación diferente de la palabra. O gente que empezará a decir: lo que el Señor enseña ahora es esto. Eso es mentira. Pero son señales antes del arrebatamiento. La pregunta que podemos hacernos hasta ahorita en estas 3 señales es: ¿por qué? ¿Por qué empezarán estas cosas? ¿Por qué empezará a formarse la antesala del anticristo? ¿Por qué empezará a formarse la apostasía? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque está escrito en su palabra. Esa es la respuesta. Porque todo lo que el Señor ha dicho en su palabra ha pasado. Porque todo lo que el Señor está diciendo en su palabra está pasando. Y porque todo lo que en su palabra ha escrito y dejó escrito, inspirada, pasará. Es por eso que hasta ahorita tenemos que entender que estas cosas estarán pasando porque están escritas en su palabra. Cuarta señal. Señal número 4, terremotos, hambres, pestes y guerras. Esto lo vas a encontrar en Mateo 24, 7. Y dice la Biblia que se levantarán en contra de la nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y bueno, tú puedes ver que el movimiento telúrico no solo en nuestra nación, sino a nivel mundial ha aumentado. Y la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta sería siendo la misma: porque está escrito en su palabra. Señales antes del arrebatamiento. Cosas que pasarán antes de que el Señor venga por su iglesia y nos sea llevado allá al cielo con él. Señal número 5, dice la Biblia: la ciencia aumentará. Pero quiero que apuntes Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y antes de que avancemos, yo quiero que podamos hacer una pausa y entender que estas cosas que van a pasar, estas señales que van a pasar, tú y yo las vamos a ver. Y vamos a entender que estas señales no son para que tengamos temor, sino para que tú y yo podamos reconocer la importancia de poder predicar la palabra en todo momento. Vamos a avanzar. Es la señal número 6. Apunta señal número 6, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo nosotros en todo momento. Ves que la gente mata por nada, secuestra por nada. Ves asuntos tan feos en el mundo de gente que con una frialdad mata animales, mata gente, roba, viola, maltrata. Y esto la Biblia lo habla y dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y entonces vendrán hijos contra padres, familias enteras, verás cosas horribles que pasarán en nuestra nación, en el mundo. Pero tenemos que entender que estas cosas van a pasar porque son parte de lo que Dios ya escribió en su palabra y pasarán como señales antes del arrebatamiento. Siguiente señal, la señal número 7. Y esta señal le podemos reconocer como la antesala de la moneda mundial. Eso está en Apocalipsis 13, del 16 al 18. Quiero que tú y yo hoy podamos tener claro algo. La antesala de la moneda mundial es algo que, así como la primera señal, se generó un antecedente del anticristo. Aquí se va a generar un antecedente de la moneda mundial y las naciones van a empezar a unificar las monedas porque el problema financiero en el mundo va a empezar a verse lastimado. Pero te vas a dar cuenta cómo crean una sola moneda, que es el caso del euro.
el mismo dólar que gobierna a nivel mundial. Vamos a empezar a ver la criptomoneda, vamos a empezar a ver cómo empiezan a unificarse los criterios para comprar y para vender. Basta con que tú y yo saquemos de nuestra billetera una tarjeta y veamos que todos traemos un chip. No quiere decir que porque tengas un chip en tu cartera o en tu tarjeta la tires, ¿verdad? No la tires. Quiere decir que está pasando este antecedente, esta antesala de la moneda mundial. Esta es nuestra última señal de antes del arrebatamiento. Y quiero que tú y yo podamos entender esto, porque son cosas que van a pasar. Pero vamos a ver en la segunda clase cosas bien interesantes. Ahorita hemos terminado esta clase. Quiero concluir solamente pidiéndoles algo, pero antes de concluir, quiero decirles que en nuestra siguiente clase, en la parte 2 de la segunda venida de Cristo, vamos a ver cuando pase el arrebatamiento. Y luego vamos a ver qué va a pasar después del arrebatamiento, esa tribulación, esos 7 años de tribulación. Vamos a ver todos los juicios en la tribulación, los sellos, las copas, las trompetas, los 21 juicios de Dios. Vamos a estudiar juntos los 21 juicios de Dios. Esto es algo que pasa en el arrebatamiento. Y después de que venga el arrebatamiento, pase el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Y vamos a estudiar qué va a pasar en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver diferencias como quién es el anticristo, quién es la bestia, quién es el falso profeta. Vamos a ver qué es el infierno, el lago de fuego. Vamos a ver diferencias como el tribunal de Cristo, el gran juicio del trono blanco. Vamos a ver diferencias, quién viene con el Señor Jesús en la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa después de la segunda venida de Cristo? ¿Qué pasa mientras está la tribulación en la tierra? ¿Qué está pasando en el cielo? Todo eso tú y yo lo veremos en la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Así que te pido que no te pierdas la segunda clase, porque estará muy emocionante. Es la palabra de Dios y el Señor nos está enseñando. Ahora quiero concluir esta primera parte y quiero decirte algo. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? ¿Cómo la podemos aplicar? Quiero que sepas y que tú y yo podamos tener esta conciencia de que mientras nosotros veamos que están pasando cosas en la tierra que son señales antes del arrebatamiento, antes de que tú y yo digamos, córrele y escóndete, y qué feo que están pasando estas cosas, y qué feo que la moneda se esté unificando, y qué feo que la antesala y que los gobiernos se estén organizando, y qué feo que la ciencia esté aumentando, y que tú y yo digamos, córrele y no puede ser, y vamos, antes de que todo esto pase, quiero que te detengas un poco y entiendas que el Señor Jesús nos deja ver en su palabra los señales antes del arrebatamiento con la intención de que tú y yo entendamos que el tiempo de la venida del Señor, del tiempo del arrebatamiento de su iglesia es pronto. Pero el Señor nos ha dejado esto claro para que haya una emoción en nuestras vidas y podamos decir, quiero que ya venga, Señor, pero mientras tanto vienes, tú y yo nos dediquemos a predicar el evangelio y que muchos más le conozcan y que muchos más nos podamos ir con el Señor al cielo y que tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo puedan conocer a Jesús y cuando el Señor venga por su iglesia, ellos sean parte de su iglesia también y juntos nos podamos ir con el Señor. Por eso es que el Señor nos ha permitido, y esa es la aplicación de nuestra clase, que conozcamos esta doctrina del arrebatamiento, pero que también sepamos que mientras el Señor viene, tú y yo nos dediquemos constantemente a la predicación de su preciosa palabra. Hermano, prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Te doy gracias por este tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga.